En la pandemia vimos cómo los animales ocupaban las calles asfaltadas ante la ausencia de personas humanas, que estaban encerradas en cuarentenas promovidas o obligatorias. Una situación anormal, distópica. En febrero de este año vimos cómo el agua dulce de nuestras canillas se mezclaba con la del Río de la Plata y se salaba. Se saló el paladar, la ducha, el mate. La situación se saló. Y ahora nos preguntamos, ¿hasta cuándo seguirá esta distopía en el pantano? Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy, como se habrán dado cuenta en la presentación, vamos a hablar del agua. Pero no vamos a hablar solamente del agua salada, sino vamos a hablar de temas que están vinculados a la resolución de problemas, la toma de medidas, en fin, aquellas cosas que nos puedan ayudar a salir de esta situación, pero que nos puedan ayudar también a pensar en un futuro de qué es lo que va a pasar con nuestra agua. Eso es algo tan valioso para cada uno de nosotros que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Para hablar de este tema nos acompaña Luis Obriot, doctor en Ciencias Biológicas, integra el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que sea positivo para nosotros, para entender y para la gente, para entender en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Bueno. Y nos acompaña Andrea Araujo, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, con otra mirada, una mirada social sobre el tema del agua. Bienvenida y gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy agradecida de parte de mí y de todos los integrantes de la Asamblea, porque para nosotros un espacio donde podamos mostrar lo que hacemos y es valiosísimo. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a hablar y vamos a poder ayudar a todo eso. Yo estudié educación física, soy profesor de educación física. Y siempre me acuerdo que cuando, creo que fue en la primera clase de anatomía o de biología, no me acuerdo cuál de las dos, me dijeron, el cuerpo es 80% agua. Yo me miraba y decía, ¿no? Pero es así, o sea, a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, no solamente porque el uso cotidiano, que a veces nos sobra, la tiramos, sino que es un ingrediente imprescindible para poder vivir. Entonces me parece que hablar sobre el tema del agua es un tema muy importante. Así que bueno, antes de meternos en el tema, nosotros siempre les pedimos que nos digan a alguien que pueda ser como una referencia y que nos acerque un poco a quiénes son ustedes. Y en el caso de Luis fue, a ver si lo digo bien, Gernot Falkner. Sí. ¿Está bien dicho? Sí. Profesor de posgrado que tuviste en Austria y que luego fue director de la tesis de doctorado, de tu doctorado, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Mirá, lo voy a leer porque... Flexibilidad de la cinética de incorporación de fosfatos por fitoplancton en las fluctuaciones en el suministro de nutrientes. Si no salvabas con ese título... Increíble que hayan encontrado el título por ahí. Sí, así es. Fue mi formación, ¿no? Desde que terminé la licenciatura en la Facultad de Ciencias en aquel entonces, después de la salida de la Facultad de Humanidades y Ciencias, ¿no? Que en realidad me recibí en la Humanidades y Ciencias, porque fue en el 94. Yo soy bastante mayor. Y posteriormente a esa tesis, ¿no? Bueno, a la salida de la licenciatura, tuve una beca UNESCO para estudiar en Austria y bueno, fui becado allá y comencé un curso de posgrado en limnología, que es el área donde yo trabajo, que es el estudio de las aguas continentales, estudio de funcionamiento y estructura de las aguas continentales. Y en ese curso lo conocí a Gernot Falkner, que era profesor de la parte de química acuática. Ahí lo estamos viendo. Ahí está Gernot Falkner. Un científico con pipa y todo. Sí, siempre con su pipa, muy sonriente, muy distinto a los que son los austríacos, ¿no? Bastante serios.
Este era muy cómico, hacía muchas bromas durante las clases. Eran clases de química acuática, pero de primer nivel, ¿no? Muy disfrutables. Y sobre todo transmitía a los estudiantes un sentido de la curiosidad y despertar la curiosidad mismo en sus clases y en la investigación, ¿no? Él decía, nadie puede salir de acá sin una pregunta, sin tener algo que preguntar, ¿no? Y a partir de ahí fue como despertando la curiosidad y el entusiasmo de los estudiantes, y bueno, me vinculé a él para empezar a trabajar en su laboratorio, y ahí comenzó un vínculo que siguió hasta, bueno, que yo terminé el doctorado en 2008. Seguí trabajando con un discípulo de él, Wagner, y después seguí con él en el doctorado. Y haciendo como ir así, yendo y viniendo, me quedaba en la casa de él, me recibía, me trataba como un hijo. Eran jornadas continuas de sol a sol, charlando y hablando sobre estos temas de investigación. Salíamos a andar en bicicleta por Salzburgo y él iba hablando, yo iba atrás y escuchando lo que decía. No paraba nunca, ¿no? Una persona... Y después él derivó, después que se jubiló, hacia la filosofía de esta rama, desde conocer el comportamiento fisiológico de las cianobacterias en relación a cómo capturan el fósforo. Él terminó llevando esas cosas hacia la filosofía y cómo los organismos se autoconstruyen de acuerdo al ambiente en el cual están y de acuerdo a los cambios ambientales que perciben. Cómo los organismos se van adaptando a ese ambiente cambiante y cómo mantienen su estabilidad como organismo, como célula. Y bueno, él fue intentando contestar preguntas esenciales sobre cómo es la vida, cómo funciona la vida, qué es lo que está vivo, cómo sobrevive en un ambiente cambiante. Y parte de eso también fue mi tesis de doctorado, que fue un poco rara frente a otras tesis, porque él enfocaba las cosas de otro lugar y fue eso lo que a mí me atrajo, Te ¿no? atrajo de él. Ahora después me vas a contar un poco de eso que dijiste de las aguas continentales, a ver si estamos hablando, o de qué estamos hablando. Claro. Pero primero vamos a pedirle a Andrea que, Andrea, cuando te pedimos un referente, tú elegiste a Jorge Zabalza. Bueno, un reconocido dirigente en su momento del Movimiento de Liberación Nacional, fue edil y además con una gran participación en los movimientos sociales, ¿no? Bueno, ¿por qué digo? Bueno, fue sin pensar, fue una palabra espontánea. Fue sin pensar que nos dijiste... Sí, prácticamente sin pensar. Fue una palabra espontánea, incluso dije, bueno, estará bien que lleve esto porque es lo primero que se me viene a la mente y al corazón. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Bueno, a mí me conmueve, me enternece mucho ese Zabalza hasta en sus últimos años. Es una persona que me tocaba el corazón cuando veía una entrevista con él, es como que lo empezaba a escuchar pero desde otro lugar, más que desde la mente, es algo en el corazón. Y me planteé muchas veces, ¿qué es esto que me pasa, ¿no? con esta persona? Y yo creo que lo que percibí en él, y esto es lo que destaco, lo que tomo, porque no es tomar toda la persona en ningún aspecto, yo creo que hay algo que nos mueve del otro, es esto que yo percibí que Zabalza no tenía un divorcio interno entre su decir, su sentir, su actuar y su pensar. ¿Y por qué lo traigo ahora? Bueno, porque yo creo que sufrí un proceso de pérdida de la inocencia política, y fue bastante tardío, en el que creí mucho, tuve fe en los discursos que eran en la defensa de los derechos del pueblo, de los más damnificados y de todos, ¿no? De los derechos del pueblo en sí. Y cuando empecé a ver las acciones, empecé a hacer foco en la acción y me empecé a dar cuenta que era tan contradictorio el resultado, es decir, la pérdida de la soberanía que tenemos porque el discurso es pero las políticas son antagónicas a este resultado que queremos de perdemos soberanía, perdemos derechos, y después quiero un poco profundizar un poco más en esto, ¿no? En esta coherencia. Y yo mi militancia es como muy reciente porque me costó quizás encontrar un lugar en el que yo sintiera realmente que mi pensar, mi sentir, mi decir y mi acción eran una coherencia, como yo quería ser en mi vida, como quiero ser en lo que hago. O sea, lo que hago no quiero que tenga una contradicción, no quiero decir lo políticamente correcto.
Y me parece que las únicas salidas de las sociedades son no mentirse y son la búsqueda de la verdad y del bien común. Entonces, en esto de que no cabe un discurso divorciado de una acción, este hombre que hasta sus últimos días sigue mirando que para él los movimientos sociales a los que apuesta y los que realmente van a hacer cambios son los que lograron una independencia con el aparato electoral, con el que no se juega una elección. Su accionar no se juega a ganar o perder una elección, y menos que sea una elección de la izquierda, por ejemplo, que van como independientes. Y él hacía mucho foco en el feminismo, lo escuché hablando sobre eso, sobre los movimientos que defienden los derechos humanos y sobre los movimientos ambientales. Y bueno, y por allí, ¿sabés que hubo una entrevista que yo nunca más la pude encontrar, que fue la que me movió, que dije, más allá de toda la historia de esa balsa, esa entrevista en la que hablaba del modelo productivo, de su posición ante el modelo productivo y el impacto sobre las poblaciones, y nombraba los problemas del agua, la minería y demás, en eso yo dije, pero casi todo este discurso lo siento, y lo siento real. Entonces, más allá de coincidencias o no coincidencias desde determinadas ideas, yo creo que valoro muchísimo cualquier persona que tenga esa coherencia interna y que la mantenga hasta el último de sus días. Y eso te llevó a integrarte a un movimiento como es el movimiento, la Asamblea del Río Santa Lucía. Eso fue una casualidad. Eso fue una casualidad. Ahora enseguida me la contás. Contame primero de qué significa tu trabajo hoy. Claro, el trabajo siempre el agua siempre fue como algo que me llamó siempre la atención y siempre me gustó desde muy chico, y el tema de los organismos acuáticos y cómo se interaccionan en el agua fue siempre como una cosa que siempre me atrajo. Y a partir de ahí empecé a estudiar a las cianobacterias, ¿no? Allá en los 90 en Austria, y estudiando cosas muy básicas en cuanto a ciencia básica, ¿no? De cómo el fósforo, que las velocidades de ingreso de fósforo a la célula de las cianobacterias, terminé derivando, cuando iba y venía de Uruguay, a los problemas de calidad de agua de Uruguay, y pasé de algo que era, y que de cierta manera lo sigo trabajando en la facultad, de algo de ciencia básica, algo muy aplicado a la gestión o aplicado a los problemas ambientales, que son estos organismos que son, digamos, unos centinelas de nuestras acciones en los medios acuáticos, ¿no? Ellos de alguna manera delatan lo que nosotros hacemos, a diferencia de otros contaminantes que aparecen en el agua, que hay que detectarlos con un aparato químico. Estos se ven mirando el agua directamente, no están ahí y dejan el agua toda verde, digamos, ¿no? Son bastante... O sea, cuando ellos aparecen es que nosotros estamos haciendo algo está mal. pasando. Claro. Y sobre todo cuando aparecen frecuentemente, ¿no? Entonces ahí pasó la historia a empezar a estudiar qué estaba pasando en el territorio, digamos, en las cuencas, y con un grupo obviamente de colegas que también estaban en la misma línea, ¿no? De la sección Limnología de la Facultad de Ciencias. Pero tu estudio es sobre las aguas de Uruguay o también sobre los océanos. No, sobre agua dulce, aguas continentales. Aguas continentales. La limnología trata sobre el agua continental. Cuando decís, por eso cuando decís el agua continental es el agua que está dentro del continente. Claro, ahí está. Y a veces un poco límite, que son los estuarios o las lagunas costeras, que también son parte de la disciplina. Bien. Entonces, ¿por qué casualidad que llegás a meterte en la asamblea del agua del río Santa Lucía? Me encontraron en realidad haciendo algo sola, que fue 2019, para mí fue un año tremendo por un montón de sucesos allí a nivel ambiental y político y todo. 2019, bueno, las inundaciones de Santa Lucía, la ley de riego. Yo estaba ahí, seguía esto, con toda una preocupación ambiental, y para mí la ley de riego, y lo veía en el Parlamento cómo iban y cómo lo discutían, y en un momento digo, a ver, me pasó esto, en esta pérdida de la inocencia, que para mí estos años fueron fundamentales, ¿no? Yo decía, buscan un referéndum, herramienta sagrada del pueblo. Todos los anteriores, que yo había visto de más chiquilina, estaba pintado por todas partes, estaba en la calle, la gente lo sabía. Estaba esto tremenda movida y la gente no sabía. Y yo no puedo hacer. Yo no soy de FOSE ni nada. ¿Cómo accedo a tener papeleta? Yo me iba a mover sola. Busqué y me empecé a contactar y a ver quién tiene, a ver quién tiene. Bueno, me dieron un nombre y ese nombre me pasó unas papeletas a través de otra persona. Y yo empecé a juntar sola, empecé uno por uno a decir acá, ¿qué estoy juntando? Y explicaba todo.
Y para mí Panario en ese momento era lo que me salvaba porque era como un referente del cual yo podía explicar por qué era difícil decir ley de riego privatiza el agua, por qué es inconstitucional, porque había que explicar, y por lo menos yo me tomaba ese tiempo, yo no podía sacarle una firma a una persona, tenía que decir, bueno, ¿estamos de acuerdo en esto? Bueno, firma, si no, no. Entonces me tomaba todos mis tiempos y bueno, tomaba muchos insumos de lo que Panario explicaba y decía, a nivel ecosistémico, ¿qué va a pasar? Y no solo a nivel ecosistémico, sino a nivel de derechos, porque bueno, cuando se pierde el derecho a estar en un ambiente saludable, y todo lo que impacta, bueno, los embalses, todo lo que impactan a la pesca, al turismo, a un montón de cuestiones y a la salud humana, es algo tan global que es difícil desde una educación de la que venimos, que es por un proceso, que también la educación tiene un proceso histórico, ¿no? No tenemos una formación, nosotros, de generaciones anteriores, en una educación ambiental que nos permita comprender lo sistémico. Por ejemplo, en los programas de educación, recién a partir de 2008, por allí, se empieza a incluir la visión sistémica. Y yo empecé como a formarme en eso y también por una intencionalidad, ¿no? Querer ver la conexión entre todo, por lo menos si uno ve las cualidades básicas de lo que son los sistemas, puede comprender mucho más allá. Si no, cualquier discurso nos entra y nos convence. Entonces, a ver qué pasa con esto, que tiene un gran impacto a nivel sistémico, ¿no? Aparte de derechos y aparte de que sostenemos todavía que hay una inconstitucionalidad, que se puede fundamentar. Yo, ahora la pregunta tuya fue otra. Ahí te encontraron. La pregunta fue otra, entonces cuando yo en un momento dije, no me alcanza esto, si voy casa por casa, pero voy a una casa, 7 firmas, esto no es para nada. Y se corría el tiempo y dije, me voy, me pongo una mesa en la feria, yo y agarraba, y después mis compañeros se reían con el tiempo que nos tuvimos más confianza, y porque vos te pegabas los papers en la mesa, porque entonces tenía esas informaciones, todo, el decreto Mordaza en aquel tiempo, también otro tema, ¿no? Entonces iba a la feria, entré a conversar, iba sola con un mate, invité a una amiga, la amiga esa era media como yo, se prendió y las dos convenciendo gente en la feria, autoconvocadas, no había nada, no éramos parte de ninguna organización. Y ahí un amigo que ya estaba, ahora es un amigo, pero un muchacho apareció que era de la asamblea y dice, a ver qué están haciendo, se quedó. Y de allí juntamos, creo que bastante más de 2000 firmas juntos, porque íbamos a todas partes, empezamos a unirnos por una cuestión geográfica. Yo no soy de Santa Lucía, soy de Progreso. Este compañero también era un poquito más cerca, y bueno, y por allí me dijo, bueno, pero entonces venite a la asamblea, porque ya que estamos haciendo esto, vamos juntos que con otra coherencia, con otros elementos. Y bueno, por allí, 2019 me integré a la asamblea, y bueno, fue un año fuerte, después vinieron las inundaciones, y nos unió muchísimo, y de paso nos permitió también, por la eventualidad de ese hecho tan complicado que fueron las inundaciones y cómo la vivió Santa Lucía, a través de las juntas de vecinos nos permitió también meternos en esa realidad. Y bueno, y como para cerrar esto, yo creo que lo que rescaté y una de las cosas que más me cambió el 2019 fue que a través de este proceso de querer comunicar, pero no para persuadir, sino para mostrar, ¿no?, estos aspectos de la realidad que a mí me parecía que todavía el otro no los tenía, pues ¿y por qué están juntando? ¿Qué es esto? ¿Por qué firmas? ¿Por qué está mal hacer embalse? Yo qué sé. La necesidad de conocer la percepción del otro y de buscar las formas de llegar a esa percepción. Y en eso empezamos a hacer un camino como asamblea, que hace 3 años que lo estamos haciendo, que tiene que ver con como una pata educativa de asamblea, que asamblea trabaja mucho en territorio, más hay otras organizaciones que trabajan como más, es más general, pero asamblea tiene un gran trabajo en territorio. Más allá de las cosas que participamos en Comisión de Cuenca, presentamos al Plan de Ordenamiento Territorial de Canelones propuestas, pero en territorio es muy importante. Y bueno, el conocer la percepción del otro, incluso ahora estamos haciendo un EFI que va a percepción. Porque bueno, este cambio es social, tiene que partir de la gente. Yo creo que todavía la gente, para lo que está recibiendo y lo que le está pasando con el agua, no está tan en la calle como debería, y quizás haya falta un poco más de comprensión. Y bueno, estamos para eso, ¿no? Para apostar a formarnos, no a persuadir, sino a hacer una construcción colectiva del conocimiento. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a meternos en qué es lo que nos está pasando hoy, para entender un poco y hacia dónde vamos, si es que vamos hacia ningún lado. En un momento seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad.
Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando en Ideas Cruzadas. Me estaba riendo por dentro porque hicimos una conjunción hoy de uno que estudió y se formó en Austria y una que salió a juntar firmas solos a la plaza. Pero en definitiva, las dos tienen una conexión. Vos tenés una conexión. Claro, hay un punto de contacto Sí. que se da por el hecho de esa vuelta o empezar a trabajar como venía trabajando también en la Facultad de Ciencias en Uruguay con el tema de las cianobacterias, como otras colegas que estaban trabajando también con problemas en el río Uruguay, Río Negro. Y de pronto un fenómeno nos sorprendió mucho en el río Santa Lucía, que también otros colegas venían trabajando desde otro lugar, ¿no? Con arroyos y viendo calidad ambiental de algunos arroyos. Un fenómeno que fue en 2013, que fue bien esos eventos ambientales que generan impacto a nivel social y mucha preocupación a nivel de tomadores de decisiones y de políticos, ¿no? Es realmente democratizante el fenómeno ambiental, ¿no? que genera. Y eso fueron estas cianobacterias que aparecieron en el río Santa Lucía en 2013 y le provocaron a la planta de aguas corrientes una especie de colapso casi, que implicó que entraran por las canillas una sustancia muy aromática que producen, que se llama geosmina, además de toxinas, pueden producirlas, y esa sustancia aromática a nosotros como mamíferos, digamos, y primates, nos genera un impacto muy grande al oler el agua, ¿no? Y de hecho es una defensa que tenemos de tener excesiva sensibilidad a ese olor, que es como olor a tierra mojada cuando recién empieza a llover, ¿no? Y nos dice que esa agua no está apta para tomar. Y eso empezó a aparecer en todos lados. Y a partir de ahí comenzó una preocupación muy grande y la prensa empezó a consultar mucho a la Facultad de Ciencias y a nosotros que trabajábamos en ese tema, ¿no? En el agua y cianobacterias. Y a partir de ahí comenzó toda una cascada de tomada de decisiones a nivel de lo que era la ex Dinama en iniciar y en fortalecer las comisiones de cuenca y los planes de acción para el control de la contaminación del río Santa Lucía para evitar un fenómeno como este. Y ahí fue que entré en contacto con la Asamblea. Ellos comenzaron a pedir información, comenzaron a invitar a charlas y nosotros comenzamos a ir a explicar lo que sabíamos y ahí fue como una conexión entre lo que era aquello que habíamos estudiado de las cianobacterias y de los nutrientes y cómo crecían y publicábamos en artículos muy metidos en el laboratorio a unirnos a los intereses sociales ambientales, ¿no? Y a que algunas cosas que habíamos aprendido podían servir para aportarle a ellos a entender mejor qué era lo que le pasaba al entorno. Y lo que ellos sabían nos aportaba a nosotros a entender mejor ese sistema que intentábamos comprender de alguna manera, ¿no? Entonces fue como muy intenso esos años, ¿no? De la década pasada, trabajando en las comisiones de Cuenca y recibiendo esa información y ese ida y vuelta, ¿no? Con esa organización y con otras que también participaban en las comisiones de Cuenca. ¿Cuál es la gravedad de la crisis hídrica? Que ahora es una crisis hídrica sanitaria y podríamos decir, aunque no ha sido declarada, económica, ¿no? Por el impacto que está teniendo o que puede empezar a tener, bueno, ya lo está teniendo en algunos sectores de la industria. Digo, no es solo que se rompen los calefones, sino que hay una cantidad de cosas más. ¿Cuál de los dos me dice? Ah, dale, largate. Bueno, yo creo que en realidad más apropiado, Luis, para hablar de esa gravedad de la crisis. Nosotros, como asamblea, a lo que apuntamos es que esto es una crisis que viene de mucho tiempo, de muchísimo tiempo de descuido y de que no hay voluntad política. Voy para este lado porque me parece que las cosas no cayeron en paracaídas. No hay una voluntad política de un cuidado hacia la cuenca. De años, de ninguna, por lo menos que hemos visto hasta ahora, de ninguna de las administraciones. Hay una cosa que circula mucho, una idea que yo creo que es un discurso falaz, que se está instalando y que creo que hay que contribuir a desarmarlo. Responsabilizar o poner el foco en el consumo de la población, de la crisis hídrica y del cuidado del agua que venga por nosotros, hay un discurso falaz detrás de eso.
yo pienso, nosotros ahora tenemos que hacer la canilla. Yo soy la primera en cuidar porque es un bien precioso, no porque alguien me diga o me mandate que tengo que cuidarlo. Pero el Estado hace años tiene una gran canilla abierta que pierde el 50% de todo el agua que potabiliza. Y no solo pierde, porque no es una pérdida de agua, es una pérdida de otros valores que se utilizan, como el carbono activado y todo lo que se está utilizando para la potabilización del agua, que se va por las cunetas. Entonces, esa gran canilla yo quisiera que primero hubiese cerrado, los distintos gobiernos hubiesen preocupado primero en ese sentido del agua potable que estamos obteniendo por la red, porque después otras precisiones con respecto a lo que es el ecosistema, que es lo que es más complicado acá. Eso ha despilfarrado los bienes, lo que se invierte en potabilización, pero a su vez en la contaminación de los lodos que está virtiendo al mismo lugar donde después saca el agua. Entonces, eso es un impacto ambiental enorme y nunca no ha habido una inversión. Bueno, y ahora hay 1000 funcionarios menos en OCE, bueno, y toda una problemática que hace que esto sea peor aún. Peor aún. Y yo creo en esto. Para mí, la problemática de la crisis, quisiera enfocarla en esto. Para mí, dejar a la cuenca del Santa Lucía como que es un barco que se hunde, ¿tá? Porque esto no, y vamos a ir al proyecto Neptuno o a otra fuente o buscar otra cosa, es dejar que la comunidad, la gente, la población se hunda con ese barco. Porque ¿qué es que se hunde? Es que la dejamos libre al agronegocio y a todo lo que contamina, que está reconocido, por ejemplo, en Canelones, Plan de Ordenamiento Territorial reconoce que el 80% de los contaminantes vienen por la actividad extensiva, que hay que, que en algunas zonas, cuando hicieron el Plan de Ordenamiento Territorial, zona 1, sacaron los transgénicos porque saben que es lo primero que contamina el agua que nos vamos a tomar. En esta contradicción que dicen, hay que cuidar la fuente de agua que le da, que es el productor de agua para la mitad del país y el productor de alimentos. Canelones es un departamento súper complejo que tendría que estar libre por lo menos de esta actividad productiva, que la Institución Nacional de Derechos Humanos lo reconoce en un estudio que hizo en 2019, ¿sí? Reconoce como a través de estos modelos que no se han frenado, de todo esto que se vierte del agua, se están vulnerando los derechos a la libre circulación, porque la gente que está en torno a las fumigaciones no puede circular a la propiedad y a la salud. Ese es el peor. O sea, decanta en la sequía es un elemento. Pero cómo se está usando, a ver, ¿por qué hay tantos embalses en la cuenca y muchos de esos ni siquiera están registrados, ni siquiera se hizo un estudio ambiental a ver si se podía hacer o no el embalse? Es lo que llega. Pasó con las inundaciones. Ha cambiado el comportamiento de las lluvias. Entonces, como así, ahora es mucho más rápido todo. En el 86, una inundación de más o menos las mismas características demoraba 3-4 días en manifestarse y como 7-8 días en irse. ¿Y qué pasó en el 2019? Fue todo rapidísimo y un manejo que no. Entonces, yo creo que esta crisis está mostrando otra cosa que es mucho más importante y ojalá despertemos, que es qué hacemos con la cuenca. Porque si dejamos que no es solamente falta de agua, es qué pasa con la población, qué pasa con el pescador, qué pasa con el turismo. Se van a venir a tomar agua salada acá y a lavarse con agua que tiene tialometanos. Es una cuenca que... Eso yo no quiero extenderme más porque si no me extiendo demasiado y me encantaría escuchar... No, es una cuenca que, claro, como vos bien lo decías, es un barco que nos hunde a todos, porque estructuralmente estamos acoplados a la cuenca de Santa Lucía como zona metropolitana y tenemos pocas opciones. Entonces, lo que le pasa a la cuenca de Santa Lucía nos pasa a todos los montevideanos, directo o indirectamente. Y de hecho eso pasó en 2013 y como todo susto, nos dura un tiempito a los uruguayos, después nos olvidamos un poco, ¿no? Dispara un montón de medidas que fueron muy buenas en aquel entonces, que fueron hasta ejemplares, ¿no? De cómo mejorar la calidad ambiental de la cuenca de Santa Lucía, pero después se fueron desdibujando a lo largo del tiempo y más últimamente, después de la pandemia, ni que hablar. Entonces se fue abandonando, como ella bien dijo, esos controles sobre la cuenca de Santa Lucía, ese control de la contaminación, que iban desde los sistemas de saneamiento, las industrias, cómo aportaban, trataban sus efluentes, y las zonas de amortiguación, las zonas de retiro para evitar que el agro contamine directamente al agua. Entonces buscamos como dos cosas contrapuestas. Por un lado, es una cuenca productiva que tiene usos productivos y otros múltiples usos, y por otro lado queremos sacar agua de buena calidad para tomar, ¿no? O para el agua corriente, el agua de la ciudad. Y no se están gestionando esas dos forzantes que son contrapuestas. Ensuciamos el agua por un lado, le pedimos a Santa Lucía que se encargue de nuestros desechos urbanos, del agro, industriales y lo que fuera, y después queremos sacar agua de buena calidad del otro lado. Es decir,
los ecosistemas acuáticos tienen una capacidad de autodepurar lo que les llega. Pero a Santa Lucía lo estamos Bombardeando. pasando de rosca completamente, ¿no? Entonces no pueden cargarse de todo eso. Hay que bajar los niveles y, sobre todo, focalizar el tema a cuál es la prioridad en el Santa Lucía. Focalizarnos, y nosotros varios colegas lo hemos planteado en varios documentos, es que el Santa Lucía tiene que tener una prioridad que es la potabilización del agua. Y eso ordena el resto de las actividades. Perdona que te voy a interrumpir en esto. O sea, por lo que los dos me están comentando, y ahora en esto que tú me estás diciendo, o sea, el problema de la cuenca de Santa Lucía no es solamente que estamos con sequía. Claro. O sea, hay un problema que va más allá de la sequía y va más allá de que llueva y se resuelva momentáneamente el problema. Está bien eso. Claro, sí, sí, sí. Sí, el tema es ese, como ella bien dijo, una inundación en 2019, sequía en 2023. Así es la situación en la que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar de aquí en adelante, según las predicciones climáticas, con más intensidad y más severidad. Entonces tenemos que adaptarnos a estas condiciones cambiantes, ¿no? del ambiente y poder y tratar de evitar futuros problemas como crisis como los que tenemos actualmente. Pero ¿se pueden evitar si no hay lluvias? Y uno puede evitar 100% es complicado, pero uno puede armar un sistema que permita minimizar ese efecto o quedar regalado, como estamos ahora, regalado. Entonces, de los... claro, regalado en ese sentido, esperando que llueva. Sí, te entiendo perfectamente. Y en ese sentido es fundamental la dependencia que tenemos de esa cuenca. Y ahí entramos en un problema conceptual que es lo que la OCE incluso dice y desdice, y las empresas que asesoran a la OCE dicen y desdicen, que es para un sistema como una ciudad grande como la nuestra, cómo se debería diseñar un sistema de aporte de agua potable. Y a ellos le llaman la regla de oro, en un documento que es público, ¿no? Y esa regla de oro define que para el suministro seguro de agua a una ciudad deben existir 2 plantas o 2 fuentes de agua independientes que potabilicen agua y que le puedan aportar a la ciudad un 70% cada una, cosa que si una se rompe, falla, o como decía el ex ministro Fernández Huidobro, hay un atentado, se cae un camión con tóxicos en Paso Pache y liquida Aguas Corrientes, tenemos la segunda que nos mantiene con agua. Hoy, cualquier cosa que le pase a Aguas Corrientes nos genera un problema gravísimo, ¿no? De seguridad nacional. Entonces se plantean, bueno, ¿qué opciones tenemos? Y se plantea este proyecto que se ha hablado mucho, que es el proyecto Neptuno, como una opción que nos salvaría de ese problema. Pero analizándolo profundamente, y eso es algo que hay que comunicarle, creo, a la gente con claridad, y no se lo comunica con claridad, nos deja una situación casi parecida. ¿Qué quiere decir eso? Es que no va a servir para darnos ese 70%. Va a ser una inversión enorme para los uruguayos, costosísima, a muy largo plazo, con costos enormes para la OCE, para que nos termine brindando un 20% de la red metropolitana de agua a un sector de la ciudad. Y seguimos en el mismo escenario, que no cumple la regla de oro. Falla Aguas Corrientes, nos quedamos con Arasatí y Neptuno, que no nos da nada de agua, 20%. ¿Y qué le suma a lo que sería la dependencia a una reserva que tendría, por ejemplo, 100 días de agua para poder potabilizar? Le suma 20 días más. Es decir, no es significativo el aporte de ese proyecto tan costoso y que tiene otras debilidades también, ¿no? Que no solo va a sacar agua de un lugar de muy mala calidad, que tiene floraciones de cianobacterias muy frecuentes en el Río de la Plata, justamente en esa zona que la hemos publicado con un estudiante nuestro de doctorado, Bernardo Zabaleta, que publicamos este año, que es uno de los 4 lugares del Río de la Plata peores en floraciones de cianobacterias. Ahí van a ubicar la planta, eso nos llamó mucho la atención. Y por otro lado es un lugar donde el agua salada entra, va y viene, con los problemas de déficit hídrico. Cuando hay problemas de déficit hídrico como el que tenemos ahora, el océano se nos mete en el Río de la Plata y se nos avanza hacia esa zona, por lo tanto la planta deja de funcionar, tiene que recurrir a un embalse que se llama polder, y ese polder tiene un volumen limitado. Así que aquel concepto de Río de la Plata, agua infinita, se cae, porque en esas circunstancias pasa a depender de un polder para 60 días, 80 días, pero que le da
digamos, un tubito de agua a la ciudad que le aporta un 20%. Antes de que preguntarle sobre cuál es la solución, capaz que como para entender eso que decías recién, este verano fue el mejor verano en Montevideo en muchísimos años, con el agua más preciosa en la playa. Claro. Era una maravilla, el agua estaba verde. Claro, claro. Y eso es precisamente lo que tú explicabas, Claro, que el cuando océano hay ingresando. baja de los ríos, se nos viene el océano. Claro, sí, sí, agua preciosa. Y en otros años con inundaciones tenemos a las cianobacterias Claro. acá o en Maldonado o en hasta en Sí, Rocha. Entonces tiene muchas debilidades ese proyecto, ¿no? que aparentemente se va a aprobar y se va a hacer. Y que también busca un poco, como decía ella, quitarle un poco el rol principal al Santa Lucía como fuente de agua potable, y que eso implica cuidar esa reserva, ¿no? Cuidarla de muchos puntos de vista, en su cantidad y en su calidad, y mantener esos planes de acción para conservar ese sistema, ¿no? Y con esto no estoy diciendo paren de producir en la cuenca, no hay que producir más, sino que la producción sea amigable con el ambiente y que después le dejemos a Santa Lucía la posibilidad de autodepurar lo que le echamos, ¿no? Que no seamos tan abusadores de esa capacidad que tiene de autodepurar. ¿Ustedes lo ven por ese lado también? ¿O Mira, tú? Digo, todas las últimas documentos, cartas que hemos firmado, casi ya somos por lo menos unas 17 organizaciones que firmamos, y justamente en casi todo nombramos cómo las distintas administraciones han ignorado la postura de la academia. Eso es una de las cosas que más se ha visto como una línea. O sea, te hablo de 2019, cuando estaba todo este tema de la ley de riego, era mucha gente de la academia diciendo esto no se puede hacer por esto, hablaban de los embalses, el aumento de la temperatura en los embalses, las cianobacterias, el aporte, todo eso, lo tóxico. Surgió el caso de aquella niña que hubo que hacerle un trasplante del hígado, ¿no? Sí. Porque ella tuvo contacto y realmente son tan tóxicas que puede llegar a la muerte de un niño porque se baña. Toda esa problemática, bueno, las voces de la academia, quizás algunos que somos más afines, nos las buscábamos, lo escuchábamos, lo leíamos. Los gobiernos, por otro lado, porque no quieren tocar el modelo productivo. Es un modelo productivo que además es muy contrario a lo que es la producción orgánica familiar o la producción orgánica, que puede ser incluso a más escala, que tiene que ver con el cuidado de la cuenca. Yo, en esto que estaban diciendo, quiero traerlo acá, en lo sagrado del artículo 47 de la Constitución. No es solamente decir, bueno, si fuera Neptuno una posibilidad, la población tomando agua salada o agua de una fuente, que hay que hacerle un montón de procesos más que el agua dulce, y utilizando agua de acuífero para las industrias, la soberanía el derecho que tenemos constitucional está siendo vulnerado permanentemente. Tendría que ser agua de acuífero para la ciudadanía o agua de río. Cuidar una cosa que lo nombras en tu artículo, pero nosotros estamos en los pedidos esto de las soluciones. Una cosa que tiene que ser fundamental ese tiempo. Tiene que cambiar la categorización del río Santa Lucía. Está categorizado como que para preservar aguas, peces. No, porque tiene que estar categorizado como categoría 1. Categoría 1 es que es para el consumo humano, porque en base a la categoría hay ciertos parámetros y ciertas cuestiones que respetar. Y tiene que haber otra restricción con qué tipo de modelo productivo puedo tener en la cuenca para que esa agua se conserve y conserve en calidad. Nosotros cuando trabajamos con los EFIs, apostamos a que las personas de la comunidad de todo traten de abrir la cabeza a lo que es y a lo que en un momento escuché desde la OCE mismo hablar, vamos a darle importancia a la calidad del agua bruta. Porque no es la calidad del agua que sale por la canilla. La calidad de la vida, desde un punto de vista de la ecosalud, porque nosotros estamos en un ecosistema, tiene que ver con la calidad del ecosistema. No solamente que me salga agua así, después está todo lo demás. No porque voy a comer peces de ese río que está contaminado y que hay una cantidad, que absorbe una cantidad de metales pesados que está porque por la actividad productiva. Entonces, respetar el artículo 47 de la Constitución implica que en este momento cuidemos la cuenca, que es la principal fuente de agua, a través de medidas como las zonas buffer,
a través de que no se foreste en las nacientes, que es donde está la cosecha de agua, porque también está esto de que tenemos una sequía, pero los eucaliptos están tomando agua en las nacientes. Y eso provoca que absorban esos demasiada suelos agua que están, claro, de buena calidad. Exacto, que están categorizados como que son poco productivos y que está bien plantarlos, la vocación de esos territorios es hacer la cosecha de agua y el filtrado. Entonces, no quiero extenderme, pero tiene que ver con esto, que el derecho visto desde un punto de vista más global, no solamente ver el agua que sale por la canilla, y el derecho de los uruguayos a tomar de una fuente de agua dulce, ¿no? ¿Por qué tenemos que desalinizar agua de algo que, discúlpenme, pero es una cloaca? Porque viene de allá arriba más, de nuestro país y de todo lo que viene de más arriba de la cuenca, ¿no? No te disculpamos. No te disculpamos. Sí. No, porque tú dijiste algo de los acuíferos y bueno, y de alguna manera yo quería ir por lo menos a ver qué soluciones tenemos, pero a mí siempre me queda una duda porque ahora me dicen, bueno, toma agua embotellada, ¿no? Mi pregunta es, si el agua embotellada no se va a acabar, ¿de dónde sale el agua embotellada? O sea, son varias fuentes subterráneas de acuíferos, ¿no? que se utilizan exclusivamente para embotellar y para consumo. Y sí, son limitados, digamos, en el imaginario colectivo son como, digamos, tanques, pero en realidad son fallas y dependiendo de tipo de acuífero, se lo ha planteado muy bien la colega Collazo en varias entrevistas y nos ha contado lo poco que conocemos de nuestros acuíferos, pero a su vez cómo lo estamos contaminando también. No solo contaminamos las aguas superficiales, sino que estamos contaminando los acuíferos. Por ejemplo, en el acuífero Raigón, que es un acuífero que agarra una parte del Santa Lucía, más al lado de San José, está muy contaminado por el agro, ¿no? Tiene altos niveles de nitratos y hace difícil también la potabilización y está sobreexplotado también. Conocemos poco sobre la utilidad de esos acuíferos, pero sobre todo qué tanto lo estamos afectando. Y en eso hay ejemplos en otros países que no solo protegen las cuencas para el uso del agua potable, sino que también protegen los acuíferos como reserva estratégica para el futuro. Acá abro un pequeño paréntesis de un ejemplo que fue estudiando ya en Austria, que nos mostraba el sistema de agua potable de Salzburgo. Y nos muestran un pozo que tenían con una reserva, está en una zona montañosa, ¿no? Con una reserva muy profunda, y ellos decían, esa reserva tiene un agua que cualquier contaminante que le llegue a la superficie va a demorar 70 años en llegar. Entonces, lo que hicieron fue hacer un parque nacional grande, cosa de que cualquier contaminante externo demore 70 años en llegar y les permita tomar decisiones con un buen margen, ¿no? Eso también asociándola a un buen susto que se pegaron con Chernobyl y toda la contaminación radiactiva que tuvieron en Europa. El susto, como vos dijiste, claro. A veces hay que pegarse un susto, ¿no? Claro. El susto que estamos pasando hoy es suficiente para que empecemos a empezar a buscar soluciones. Ojalá que sí, porque es bastante dramático lo que está pasando y sin miras a mejorar, ¿no? Y creo que hay que pensar, como hubo un seminario hace poco de Interacademias que se planteó como el pensar en el agua del futuro y cómo pensar en un escenario más seguro del que tenemos y más estratégico, ¿no? Y de ahí surgieron varias ideas y bueno, nosotros pudimos exponer una, invitados por la Academia de Ciencias Nacional, en la que jugamos con un posible escenario seguro futuro. Entre esos factores que hay que proteger o que cuidar o implementar están los de cuidado de la cuenca, mantener el plan de acción, disminuir las pérdidas en la ciudad, como bien ella decía, de ese 50%, bajarlo a un 30%, al menos para ponernos a tono con un país más o menos serio, digamos. Terminar con esa lógica de que se ha repetido por muchos lugares, que es más barato potabilizar agua que arreglar caños. Eso es algo que ya se tiene que terminar desde este evento, desde mucho antes, pero este evento lo tiene que eliminar, ese discurso interno en la OCE, y otro tipo de soluciones que basados en este cumplimiento de la regla de oro. ¿Cómo podemos hacer que la zona metropolitana tenga esos dos sistemas cuasi independientes y con suministro de agua de un 70%? Les propongo hacer una pausa y te voy a pedir que me digas cuál es la opción. Una opción. ¿Cuál es una opción una que de no tantas. sea Neptuno? Enseguida venimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio
donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Luis Obriot y Andrea Araujo sobre el tema del agua. Luis, recién tú decías que me quedó esa imagen de una regla de oro, dos fuentes para nutrir a la población, no sé si a la ciudad o en general, que cada una de ellas sea capaz de aportar el 70% del consumo que se tiene. Uno es el Santa Lucía, la cuenca del Santa Lucía, y la otra, el gobierno proyecta el plan Neptuno, la construcción de esa planta que tome agua del Río de la Plata, que según lo que tú, a ver si yo lo entendí, solo le aportaría un 20%, pero a una parte de... Y se plantea que es una parte de Montevideo, no, una parte no alcanzaría todo por la forma de conectarse a un ramal, ¿no? Sí. ¿Cuál es la otra alternativa? Y la otra alternativa es una de las que puede haber, pueden ser muchas, pero lo que demuestra es que no ha habido un estudio de diferentes opciones. Es decir, solo se habla de Arasatí, prácticamente nada más, Casupasa es lo otro, pero no se ha planteado una gama de opciones en las que se pueda elegir cuál es la mejor y debatir, ¿no?, con sus pros y sus contras. Entonces, en este seminario de las academias ensayé una posible opción que expuse los argumentos, y que sería que el embalse de Casupá sería una reserva muy grande de agua, mucho más grande de la que tenemos actualmente. Es decir, son 100 hectómetros cúbicos frente a Paso Severino, que ahora no tiene 2 o menos de 2. Originalmente lleno tiene más de 70 o 70. Casupá sería una gran reserva de agua, y por los otros estudios que hemos realizado con otras publicaciones de este año, sería una zona, una cuenca con bastante buena calidad ambiental. Ese sistema en realidad está pensado para volcar agua por el río Santa Lucía hacia aguas corrientes, lo que le genera la debilidad de seguir potabilizando agua de aguas corrientes y que el agua se pierda en el camino o se siga para el Río de la Plata. Entonces la propuesta es, bueno, ¿por qué no pensar en una planta potabilizadora en Casupá, en Fray Marcos, que tome el agua de desembalse y que la transporte vía tuberías a Montevideo? La distancia es aproximada, la de Arasatí son 82 kilómetros versus 110. O sea, no sería mucho más caro que el proyecto Neptuno. Y habría que hacer un estudio de factibilidad, pero hay incluso una pendiente de 140 metros sobre el nivel del mar, desde Fray Marcos, Casupá, hasta acá, frente a Neptuno, que hay que bombear el agua hacia arriba permanentemente. Es un gasto energético bestial, que la OCE es la principal clienta de UTE. Y bueno, tener un embalse con un buen control ambiental de la cuenca, un buen control de la calidad del agua, con potabilización que pueda llegar hasta un 70%, pero que le brinde adicionalmente a la ciudad un aporte necesario que pueda ser adicional, pero pueda funcionar como una fuente alternativa. Esa palabra se la utiliza equivocadamente para Arasatí, que no es alternativa, es adicional, porque alternativa sería un 70%. Claro. Entonces eso sería como un esquema a estudiar o a evaluar, un poco pensándolo uno, tirándolo como en saco roto, pero ¿por qué no poder pensarlo y proyectarlo con su factibilidad, ¿no? Sí. Pendiente. Yo a propósito de eso, si pudiera decir una cosa súper breve, que no alcanza con las propuestas, porque bueno, todo esto es como las comisiones de cuenca, no son vinculantes. Entonces todas estas propuestas están, propuestas que tienen que ver con mejorar toda la calidad de la cuenca están. El tema es que falta la decisión política, es como la institución de derechos humanos que va y asesora y dice esto es, pero después la decisión política no está, y bueno, nosotros por eso estamos haciendo una gran fuerza social para que se haga caso a lo que se plantea, como estamos todos de acuerdo, la academia, las organizaciones sociales en esto, y bueno, y a que los políticos hagan lo que tienen que hacer, bueno, en favor del pueblo, ¿no? Acá había algo, estaba leyendo algunas medidas que plantearon tanto los científicos como la Comisión de Defensa del Agua y la Vida, que digo, más allá de algunos elementos que son cuasi políticos, como bueno, que se suspenda el cobro de la tarifa, etcétera, algunas, bueno, suspender la licitación del proyecto Neptuno, en general coinciden en las principales demandas, o por lo menos reclamos. Claro. En el sentido que, bueno, el primer paso es
creo que vos o ustedes lo decían, es que el plan de acción sobre la cuenca de Santa Lucía del 2017 se aplique. Se aplique y que continúe, que se siga avanzando en la protección de la cuenca. Claro. Que es una cuenca que estratégicamente estamos unidos, dependemos de esa cuenca en muchos sentidos, y el principal es el agua potable. El resto son dependencias productivas y sociales y de recreación y de patrimonio, que son todas muy importantes, pero es decir, necesitamos de esa cuenca y para el futuro le tenemos que decir a los nietos, a los que vengan, que hay una solución pensada que les dé seguridad hacia el futuro y que les dé buena calidad de agua, y que no tengan que depender ellos de la tecnología súper sofisticada para poder tomar agua potable, sino que sean mecanismos básicos de potabilización, porque no vamos a saber los escenarios que va a haber en el futuro, económicos, políticos, bélicos o climáticos, ¿no? De hecho, algunos climáticos lo sabemos. Pero es necesario que lo fundamental, que el agua bruta, el agua natural, sea de buena calidad para que el proceso sea lo más básico posible, ¿no? Me olvidé de consultarlo, casi no me queda tiempo, así que muy corto. ¿Qué es esta declaración de emergencia hídrica? ¿Qué significa? No sé a nivel político, pero parece que vincula un montón de acciones a nivel del Poder Ejecutivo para tomar decisiones de gastos y toma de decisiones sin consulta, ¿no? Sí. Pero ha pasado también con la Comisión de Cuenca últimamente, ¿no? La no presencia de la OCE y otros efectos, pero sí, muchas de las decisiones que se han tomado, creo que se han tomado muy tarde, incluso mucho más tarde que otros organismos como el Ministerio de Ganadería, con la crisis hídrica que tuvieron ellos también en verano. Mientras la OCDE esperó demasiado esperando la lluvia, ¿no? No, pero, Sí, nosotros ¿hay como algo organizaciones, concreto? como organizaciones lo que insistimos es, tiene que ser, no es emergencia hídrica, es sanitaria. Porque si lo hídrico, ¿qué hace? Nosotros estamos haciendo un montón de propuestas desde la academia, desde las organizaciones, y esto es un arma de doble filo. Hace que nos ignoren más y que sigan adelante con ciertas cuestiones que no están dando resultado. Y que la OCE, el vocero, de ahí salió que el vocero único podía ser el presidente, me hizo acordar el decreto Mordaza, cuando en 2019 se dijo no se puede publicar más nada sobre agua sin que pase por la presidencia también. O sea, esto viene de varias organizaciones, de varias administraciones de la misma forma, pero si es crisis sanitaria tenemos que atender a muchas más cuestiones, ¿no?, que la hídrica, y verdaderamente es una crisis sanitaria. Bueno, muy bien, ahora sí entendimos un poco más, espero que haya servido para aclarar. Nosotros tenemos una parte del programa que es media lúdica, que no es demasiado complicada, simplemente ustedes van a tener que elegir una carta de acá que tiene una pregunta. ¿Cómo es que dicen ahora? Los jóvenes dicen preguntas random. Al azar. ¿Qué quiere decir? Al azar, sí. Al azar, ¿no? No son nada complicadas. No mires con cara rara. Qué nervios, ¿no? Son muy pavas. Es para distender y para divertirme. Elegí una. Te voy a castigar para que seas la primera. No dicen nada importante. Ay, si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego. Que quede claro que no dicen todas la misma y que la sacaste vos. ¿Controlar el elemento? Y bueno, no sé. Sí, vamos a controlar el agua entonces, pero yo no sé si es un control. Yo creo que es al revés, ¿no? Que el agua tiene que ser libre y nosotros tenemos que dejar de hacer estos controles erróneos sobre el agua. Yo veía por ahí la cosa. Porque el agua es perfecta, depura lo que tiene que depurar y va por donde tiene que ir. Está bien, o sea que lo que haría sería que no hubiese control sobre el agua. Que se permitiera. Agua ¿Qué harías libre, vos si cuencas libres. pudieras controlar uno de estos elementos? Y también buscaría el agua, ¿no? El agua es el elemento que conecta la vida, que hace la vida posible, como la entendemos ahora, y los procesos metabólicos funcionan en una plataforma que es el agua, y es un elemento muy especial a nivel, digamos, universal, ¿no? Es muy particular y es justamente lo que nos ha dado la vida, ¿no? Así que, bueno, no se llamaría controlar el agua, pero aprender del agua y protegerla, ¿no? Está bien, si pudieras controlar un elemento en el sentido de decir, asegurar que... Para protegerlo, que ¿no? proteger. Saca una casa. Bueno. Sí, vos también. Si tuvieras una hora extra por día, ¿para qué lo usarías? Qué buena pregunta. Sí, sí, bueno, para contemplar. Y contemplar, en mi caso, incluye
siempre asociado al agua, ¿no? A los ambientes acuáticos. O sea, horizonte con agua sería mucho mejor. ¿Tú? Sin duda que no te quiero copiar, pero el hecho de, es como la meditación, la contemplación, es lo que nos abre a todo el mundo creativo y es fundamental y es lo que siempre nos queda. O sea, yo no tengo una hora, entonces uso 15 minutos a veces para eso. Me encantaría usar una hora. Qué lindo, la verdad que es una de las cosas más lindas que hay Que a como todos nos gusta, recreación. Contemplar Son y- los elementos naturales, ¿no? Claro. Contemplar el agua, el mar, contemplar el río, contemplar el fuego. Claro, también. ¿No? Qué cosa más linda que esa. Ni que hablar, poder contemplar el fuego y que atrás esté el mar. Eso ya es como un sueño. Yo, Luis Obriot y Andrea Araujo, les agradezco mucho que hayan venido. Yo aprendí mucho, espero que los que están del otro lado también, y que en realidad, en definitiva, tomemos conciencia, más allá de las posturas que tengamos, es que el tema del agua hoy es un tema muy importante, pero sobre todo es un problema hacia adelante si no tomamos las medidas adecuadas o si no empezamos a debatir qué medidas tomar, ¿no? Porque a veces falta un poco eso. Así que muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a y ustedes por espero la que hayan invitación. pasado bien. Y a ustedes los convoco para el próximo domingo para ver otra propuesta de Ideas Cruzadas.